Damas y caballeros, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro sobre capacitación laboral. Hoy vamos a estar hablando de las liquidaciones de salario, vamos a hacer ejercicios prácticos de cómo liquidar el salario y cómo comunicar eso a través del sistema de red. Les saluda Héctor Legal, director del Registro Obrero Patronal, y voy a tratar de ser lo más breve posible para tocar conceptos teóricos, para hacer ejercicios prácticos y hacer la comunicación dentro del sistema alrededor, abarcando todo lo relacionado a lo que es el salario. Y también, como ayer hablábamos de las vacaciones y que existen situaciones donde los trabajadores en un mes, algunos días están de vacaciones y otros días están trabajando, vamos a hacer ejercicios prácticos que nos permitan conocer el salario en un mes donde hay días de trabajo y también días de vacaciones. En ese contexto, vamos a empezar esta charla haciendo un breve repaso de lo que vimos ayer en cuanto al método de calcular el aguinaldo. Y les pongo una ilustración en pantalla, que fue la ilustración que estábamos viendo ayer. Si bien es cierto, algunos colegas han mencionado de que hubo un error material en el mismo, hoy expongo la planilla correctamente para ir recordando un poco el proceso de calcular el aguinaldo de acuerdo a los días de descanso que le corresponde a cada trabajador en función a su antigüedad. Entonces, vayamos ya a lo práctico. Voy a tratar de ser lo más breve posible para terminar esta charla en 30 minutos. A partir de allí tener un espacio importante para las preguntas porque realmente somos conscientes que las consultas al momento de aplicar los conceptos es lo que más nos ayuda en el aprendizaje. Bueno, ya habíamos visto que un trabajador, de acuerdo a los años de antigüedad, tiene determinada cantidad de días de vacaciones como derecho, y esos días de vacaciones se calculan en función al salario convenido, que naturalmente nunca debe ser inferior al salario mínimo. Pues les quiero mostrar el caso de un trabajador que durante el mes de septiembre, tomo como ejemplo el mes de septiembre porque me parece un mes que tiene todas las particularidades, tiene feriados, tiene 30 días y se pueden dar todas las condiciones para hacer cualquier ejercicio. Entonces, vamos a tomar el caso de un trabajador que salió de vacaciones durante el mes de septiembre y también durante el mes de septiembre, en los días que no estuvo de vacaciones, evidentemente como todos estuvo cumpliendo sus actividades como... Bueno, para el cálculo de las vacaciones ya vimos ayer cómo se practicaba, es el salario diario por los días que les corresponde según su antigüedad. Entonces, definimos para este caso un trabajador que tiene menos de 5 años, una antigüedad de 12 días hábiles corridos en concepto de vacaciones. Presento el caso en forma general, se trata de un trabajador mensualero que tiene una jornada de trabajo diaria de 8 horas, por eso es una jornada nocturna. El salario que percibe es el salario mínimo legal vigente para actividades diversas, no especificadas. Entonces, en este contexto quiero hacer una aclaración también, que a los efectos didácticos, a los efectos de esta presentación, tomo el salario mínimo para actividades diversas no especificadas. Es importante mencionar que se encuentra vigente la resolución 677, donde se establecen todas las regulaciones respecto al salario, y sabemos que algunos trabajadores tienen un salario diferenciado que es por encima o superior al salario para las actividades diversas no especificadas, como el caso del salario específico para los oficiales de carpintería, para los mecánicos, los albañiles y otros de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Pero los efectos didácticos, los efectos de esta presentación que hoy acá voy a estar mostrándole, vamos a tomar el salario para actividades diversas no especificadas. Bueno, tomamos un caso de un trabajador en particular y lo primero que tenemos que determinar al momento de hallar el salario de este trabajador es el registro de asistencia, o sea, es saber los días que este trabajador acudió a la empresa a cumplir con su jornada de trabajo. Es importante llevar un registro de marcación, un registro de asistencia, que puede ser un registro biométrico, puede ser un registro manual. Lo importante es conocer el horario de ese trabajador a los efectos de determinar, en primer lugar, si cumplió con la jornada de trabajo pactada en el contrato, y en segundo lugar, si después del trabajo realizado en esa jornada corresponde o no la remuneración en concepto de hora extra. Entonces, aquí les muestro un trabajador que tiene un salario mínimo, trabajó durante la primera semana del mes de septiembre, cumplió su horario rajatabla. El horario puede ser cualquiera, puse arbitrariamente de 7 a 16 horas con una jornada de descanso intermedio, pero para no entrar mucho en detalles como los efectos de esta
capacitación, lo importante son las horas, como que este trabajador cumplió a rajatabla la jornada de 8 horas diarias. En consecuencia, por esas 8 horas diarias trabajadas le corresponde lo que sería el salario diario. Ese salario diario se obtiene mediante la división del salario mensual por el denominador de 30, que son los 30 días que tradicionalmente tiene un mes. El trabajador, como vemos en el ejemplo, cumplió una jornada extraordinaria de 2 horas durante los 4 primeros días del mes de septiembre, entonces corresponde el pago de las horas extras. Las horas extras tienen una particularidad, aparte de que tienen una limitación también para realizarse dentro de la jornada de trabajo, tiene una particularidad de que tiene un recargo del 50% sobre el salario de la jornada ordinaria. Es decir, que para hallar las horas extras debemos llevar primero el salario mensual a un salario día, de un salario diario pasar a un salario por hora, que corresponde a hacer una división entre el salario día y las cantidades de horas que pueda realizar el trabajador. Como estamos ante una jornada diurna, la cantidad de horas por día que puede realizar el trabajador es de 8 horas, entonces dividimos el salario día entre 8 y tenemos el salario de 18.120 horas. Como las horas extra tienen un recargo del 50%, a este monto le adicionamos ese 50%, que sería aproximadamente 6.000 guaraníes y unos números más. O hacemos una regla matemática simple de multiplicarlo por 1.5. Hacemos entonces el cálculo, siempre tomando en cuenta nuestra planilla de marcación, que este trabajador durante los primeros 4 días del mes de septiembre realizó 2 horas extras de manera diaria. Entonces le corresponde una vez que totaliza por día la suma de 36.240 guaraníes. Pasó la primera semana de septiembre y este trabajador salió de vacaciones, entonces, evidentemente, el registro de marcación se hace constar o podemos verificar que ese trabajador estuvo ausente por motivo de las vacaciones. El importe que corresponde a esos días de vacaciones está en el recibo de vacaciones que ayer estuvimos analizando en la forma de general. Adicionalmente, por ser un trabajador mensualero, los días de descanso están contemplados también dentro del salario mensual y adicionalmente este trabajador tiene derecho al día de descanso correspondiente a los domingos, que son días que están en el periodo intermedio o en el tramo en sí de esas vacaciones. Cumplió el trabajador sus vacaciones, se reintegra al lugar de trabajo y vuelve a cumplir con su jornada normal de 8 horas de trabajo diaria. En consecuencia, el empleador le hace la liquidación correspondiente por esas 8 horas de trabajo conforme al salario diario definido. Pero nos encontramos que el 29 de septiembre fue un día feriado nacional y la normativa laboral dispone que en los días de feriados nacionales existe una remuneración del 100%, es decir, se paga doble. Es decir, que ese trabajador, además de recibir la paga mensual que le corresponde por ese día de trabajo, también recibe una adicional que es un día de salario. Así tenemos que este trabajador en este proceso de liquidación percibió su salario básico en proporción a los días trabajados, percibió también sus horas extras en proporción a las horas extras, percibió también un adicional por el feriado y vamos a proceder a comunicar esta información a través del sistema de REOT mediante la planilla electrónica. Acá quiero hacer un ejemplo, mostrar que en sí el salario que se vino con este trabajador, como mostré al comienzo, es de 2.899.048. Es lo que mes a mes este trabajador debe recibir el concepto de salario. Como estamos en un mes donde hay salario y hay vacaciones, la sumatoria de lo que percibió el trabajador en concepto de vacaciones antes de salir de vacaciones y lo que percibe a fin de mes en concepto de salario nos da el importe de 2.889.048. En realidad, por una cuestión decimal del Excel, está un guaraní adicional, pero sabemos que hablando en números absolutos y sin ya irnos estrictamente a una cuestión del Excel de manera matemática, es el importe que debe percibir. El salario
mínimo convenido en el contrato. Bueno, vamos a utilizar ahora esta información para trasladar a la planilla de, de información salarial que se transmite en el Ministerio de Trabajo a través del sistema ARPA. Esta comunicación de las liquidaciones de salario en el sistema de reloj puede realizarse utilizando dos métodos, el método manual y el método de importación de planillas electrónicas. Hoy les quiero mostrar el método de importación de planillas electrónicas porque realmente el método manual es muy sencillo y está bien definido en cada uno de esos aspectos. Y también entendiendo el método de importación de planillas y los conceptos que trae con ello este método, también estamos en condiciones de entender la conceptualización de la importación. No obstante, en otra clase podemos hacer un exclusivo para las micro pequeñas empresas que quizás sean las que más utilizarán el proceso de hacer las comunicaciones a través del método manual. Bueno, lo importante de esta planilla que se descargue de la página web del Ministerio es que el encabezado permanezca siempre invariable en volumen y no se pueda realizar ningún tipo de modificación. Querer cambiar el orden o querer cambiar de repente de mayúscula a minúscula, agregar caracteres o reducir caracteres dentro de la planilla va a llevarnos al error al momento de levantar ese archivo. Entonces, colocamos los campos que el encabezado nos dicen, colocamos el número personal por el cual estamos trabajando, el número de cédula del trabajador que indicamos la liquidación. En este caso que le acabé de explicar es el trabajador que está en la línea número 2. Entonces vamos a analizar su periodo de liquidación. Entonces tenemos un periodo de liquidación que va del 1 de septiembre del año 2025 al 30 de septiembre del año 2025. El periodo tomamos un mes, no obstante sabemos que en el medio hubo unas vacaciones que ya se comunicó esa vacación a través del módulo de vacaciones y se generó el recibo de salario correspondiente. La forma de pago utilizamos el mismo método que habíamos hablado para comunicar el aguinaldo. La descripción de estos métodos de pago está dentro del instructivo, que uno es efectivo, el dos es banco, el tres es el cheque y el 4 es quito. Entonces, asumimos que este trabajador percibe su salario de manera en dinero en efectivo, entonces ponemos el código número 1. La cantidad de días trabajados. Eh, para establecer la cantidad de días trabajados, como les mencioné al inicio de esta charla, es importante irnos a los registros de marcación. Entonces, si contamos los días que este trabajador estuvo a disposición de la empresa, y como el código dice, días trabajados y pagados, también debemos de anexar, va a contar los días de descanso, que puede ser domingo, que pueden ser feriados, y en sí los días que se hayan pagados. El mes tuvo 30 días, la persona salió de vacaciones 12 días, en consecuencia, la empresa le va a pagar en concepto de salario por días trabajados y días pagados, la diferencia de días, que serían 18 días. Por eso ponemos días trabajados 18. Bien. Al momento de establecer las horas trabajadas, nos vamos nuevamente a la planilla y contamos la cantidad de horas que efectivamente realizó el trabajador, tomando ello como referencia la diferencia entre la hora de entrada y la hora de salida. Entonces, en jornada ordinaria, este trabajador, cumpliendo las 8 horas de la tabla, hizo 112 horas mensuales. El mismo procedimiento hacemos para aplicar la jornada extraordinaria, que son las horas que el trabajador quedó en el trabajo a cumplir funciones después de su jornada ordinaria. Que vemos que aquí se realiza en la subplana de 8 horas. Introducimos el monto dentro de la planilla, entonces vemos que el trabajador hizo 112 horas ordinarias y 8 horas extraordinarias. Aquí un poco queremos dejar bien en claro que un concepto tradicional de multiplicar o de acceder a las horas trabajadas era multiplicar 8 por 30, porque se trabaja 8 días y son 30 días laborales. Está mal, no, o sea, de esa situación vamos a tener que en horas trabajadas y pagadas existen 240 horas que vemos que en la realidad de los hechos, en realidad este trabajador estuvo trabajando efectivamente 112 horas de trabajo. Consignamos el salario básico y el salario básico es lo que percibe ese trabajador. Si bien es cierto, como les comenté, este trabajador tiene un salario básico de 2.899.048, que es el salario mínimo, pero no percibió ese salario
porque estuve de vacación y la diferencia lo percibo como concepto de vacación. Por las horas extras, hemos calculado también el importe correspondiente y a este trabajador le corresponde el monto que está ahí, 144.960 por mes. Así vamos completando la planilla. Si es que existen otras remuneraciones o otros beneficios que eventualmente el trabajador tiene derecho conforme a contrato colectivo, conforme a contrato individual de trabajo, lo que sea, se va así. También asignamos el feriado, concepto salarial por trabajador en día feriado, y también como no corresponde a una remuneración eminentemente salarial, sino que es una ayuda que hace el empleador por imposición de la ley, también consignamos la bonificación familiar. La bonificación familiar que representa el 5% del salario mínimo por cada hijo trabajador, cada hijo que esté bajo la patria potestad del trabajador. Tomamos todos los conceptos de ingreso y nos vamos a los conceptos de egreso. Naturalmente, el egreso obligatorio en cualquier liquidación del salario que está consignado en todo recibo de salario es el descuento que corresponde a la seguridad social. En este caso, el descuento del IPS, que es el 9%. ¿Existe la posibilidad de pagar menos IPS? Sí, existe esa posibilidad a través del programa Amplía Pay, que en otra oportunidad podemos explicar también sin ningún inconveniente cómo pagar menos IPS. También el sistema permite hacer deducciones u otros descuentos que están establecidos en la ley. Pongo a modo de ejemplo, como para conocer la funcionalidad de la planilla, el descuento por una cuota sindical. Los trabajadores que están sindicalizados y hacen el aporte al sindicato, como puede ser una cooperativa igualmente, o una mutual, pueden solicitar el descuento de las cuotas sociales en el salario y ese descuento está consignado. ¿Cómo opera esto dentro de la planilla Excel? Tenemos el concepto donde debemos detallar y tenemos el descuento, la palabra descuento donde se va consignando los puntos. Como les comento, tenemos varias opciones para ir estableciendo esos descuentos y también tenemos varias opciones para ir estableciendo otras asignaciones a las que le mencioné, que pueden ser campo abierto, por así decirlo. Se nos presentó ya casos en estos últimos meses donde es difícil alcanzar todos los conceptos de ingresos, es difícil alcanzar todos los conceptos de ingresos, pero buscamos un poco que la gente pueda analizar su terminología y ver a cuál de los conceptos que ya están disponibles puedan ir a aplicar de cada uno de ellos. Pero sí sabemos que existen algunos conceptos que no se dan en todas las empresas, que no se dan en forma general, o que sean de repente en forma muy específica o en determinados contratos en determinadas empresas. Y un ejemplo que pongo de esto que realmente nos pareció muy interesante, el caso de la hora extra. O sea, un trabajador puede tener su salario en en una universidad, en una entidad educativa y al mismo tiempo también recibir remuneración en concepto de horas cátedras. Entonces, es un concepto válido, se puede dar esa función siempre y cuando se, se establezcan los contratos de trabajo y tampoco no represente ninguna pérdida de derechos de parte del trabajador cumplir otras funciones, entonces puede cobrar el trabajador aparte del salario, a lo mejor horas extras. Pero otra situación que no sean todos los comercios, no sean todas las situaciones, entonces necesitamos a que al momento de cargar las planillas se puedan ir consignando los conceptos que están bien detallados aquí, tanto en los conceptos de ingresos como en los conceptos de egresos propiamente dicho. Bueno, ese es el primer caso, el caso de un trabajador en jornada diurna que salió de vacaciones. El segundo caso que quiero mostrar es el caso de un trabajador en jornada nocturna, eh, que cambia un poco el escenario porque cambia el tiempo de trabajo, cambia la jornada de trabajo. En la jornada nocturna tiene una remuneración distinta a la jornada diurna. Existe, en primer lugar, un recargo sobre el salario. Un trabajador nocturno tiene un salario con un recargo del 30%. En este caso, si hablamos de un trabajador que gana el salario mínimo, el recargo debería ser del 30% y llegaría a alcanzar la suma de 3.768.763 por año. Estoy hablando de un trabajador nocturno, la que cumple su jornada laboral de jornada nocturna. Si hablamos, como dice la aclaración anterior, de otros trabajadores con un salario específico arreglado correctamente a través de la resolución 677, esa sería la base salarial. Bueno, a diferencia del anterior, cuando hallábamos el salario diario,
eh, dividíamos 30, aquí también dividimos 30, pero el salario por hora, en lugar de tomar como denominador el 8 por las 8 horas que tiene el trabajo diurno, aquí se toma como denominador el 7 porque el trabajo nocturno tiene 7 horas de trabajo por día. Entonces, el salario nocturno para un trabajador es de 17.947 guaraníes, en comparación con el salario hora de un trabajador diurno que es de 12.080 guaraníes. Entonces, este trabajador vemos en el registro de marcación que cumplió con su jornada de trabajo a cabalidad, trabajando todos los días laborales dentro del mes de septiembre, incluso llegó a hacer horas extraordinarias durante la primera semana. En esta primera semana, las horas extras al ser una jornada nocturna tienen un recargo del 100%. En el ejemplo que les mostré anteriormente, donde la jornada diurna tiene un recargo del 50% y matemáticamente multiplicamos por 1,5 para hallar el salario extraordinario, aquí en el salario nocturno tenemos que multiplicarlo por 2 porque es el recargo del 100%. Entonces tenemos que este trabajador tiene un recargo del 100% y la hora extra nocturna para este caso es de 35.894 guaraníes. Adicionalmente, vemos que en el ejemplo que este trabajador también cumplió funciones el día 29 de septiembre, que fue un día de feriado nacional, y en consecuencia le corresponde el pago doble por esa jornada. Bueno, trasladamos esta información nuevamente a la planilla que vamos a levantar dentro del sistema de ROC y vamos cargando nuevamente los datos. Introducimos el número de cédula del trabajador, el periodo de pago, que estamos hablando siempre de un periodo de pago de un mes, del 1 al 30. El periodo de pago es una cuestión que se establece contractualmente. Sabemos que se puede hacer liquidaciones en forma semanal, en forma quincenal, en forma mensual. Lo más tradicional es hacerlo en forma mensual. Establecemos como forma de pago, la forma de pago efectivo, y acá sí tenemos 30 días trabajados y pagados, porque estamos ante el caso de un trabajador mensual. Tuvo una jornada, días de trabajo y tuvo días de descanso, que son los días domingos, más este día de feriado, que también es considerado un día de trabajo. Entonces, al momento de hallar las horas trabajadas, recurrimos nuevamente otra vez a nuestra planilla y vamos sumando todas las horas que trabajó el empleado dentro de la empresa. Sabemos que domingo, al ser el día de descanso, no se trabajó, entonces no es hora trabajada, pero sí el lunes 29 fue un feriado y este trabajador cumplió con su función, entonces también es considerado ese día como por las horas que realizó como horas trabajadas. Nos vamos a la planilla y tenemos entonces que ese trabajador cumplió 182 horas ordinarias y en jornada extraordinaria hizo 4 horas. Ponemos el salario básico, en este caso el salario básico que le corresponde por los 30 días trabajados, el salario mínimo legal vigente, con el recargo correspondiente ya incluido dentro de ese salario por ser un trabajador eminentemente nocturno. Eh, Vamos agregando los beneficios adicionales que eventualmente pueda tener este trabajador, como el ejemplo que les mostré también. Este trabajador cobró horas extras, a diferencia del caso anterior, estas fueron horas extras al 100%, con un recargo del 100%. Entonces hacemos o registramos esa información en la columna que hace las horas extras al 100%. Cobró también el feriado correspondiente por el día de feriado del 29 de septiembre, la batalla de Oberón, y podemos agregar los cuantos que quieran tener. En este caso, a modo didáctico, a modo de esta charla, puse un anticipo de salario de 1 millón de guaraníes. El anticipo de salario es una parte del salario que el empleado le da al trabajador a cuenta de que a fin del mes o en otros periodos de pago se puedan producir esa devolución sin ningún tipo de interés. En este caso, le anticipó en algún momento del mes un salario y ahora le descuenta al momento de practicar liquidación de ventas. Aplicamos el aporte al IPS sobre todos los monumentos que recibió el trabajador y vamos agregando si existen otros descuentos o otras asignaciones que
agregando en este caso, como un ejemplo, no incluir ningún tipo de descuento más que eso que mencioné ni tampoco ninguna otra asignación. Y el tercer caso que les quiero comentar, sí es un caso que recibimos bastante consulta, que es el caso de la jornada mixta. Y para hacer más difícil el caso y entender un poco también además de la jornada mixta, entender la jornada máxima de trabajo, tomo el ejemplo de un guardia de seguridad. Si bien es cierto, el código establece que la jornada de trabajo en diurna es de 48 horas, en nocturna es de 42 horas y en mixta es de 45 horas, el guardia de seguridad, y aparte de otras determinadas profesiones debidamente establecidas en el código, tiene la posibilidad de cumplir una jornada de hasta 12 horas de trabajo. El adicional no es una hora extra, sino que es una extensión de su jornada normal que no es considerado como hora extraordinaria en efecto de establecer el recargo correspondiente. Entonces tenemos aquí que un guardia de seguridad cumplió sus tareas, en el caso del ejemplo, cumplió su tarea en el mes de septiembre en una jornada mixta. El horario de este guardia de seguridad es de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Empiezan jornada diurna y terminan jornada nocturna. La forma de pago de su salario es en forma mensual, es un trabajador mensualero, y su salario por las 12 horas de trabajo, que es un salario que ya está definido en la resolución 677, es de 4.348.572 dólares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las horas que trabajó este guardia de seguridad, tanto en jornada nocturna como jornada diurna. Sabemos que las horas nocturnas, de acuerdo al cálculo que les comenté anteriormente, representan sobre una base de salario mínimo siempre para actividades deben ser no especificadas, totalizan siempre la suma de 17.947 guaraníes. En el caso de las horas diurnas, 12.080 guaraníes. En este caso, como el guardia de seguridad cumple 12 horas, en total, en el día 10 corresponde a una jornada nocturna y 2 corresponde a una jornada diurna. La forma de liquidar el salario es la de multiplicar el salario hora diurno por la cantidad de horas diurnas que hizo el trabajador y así también las nocturnas por la cantidad de horas nocturnas que hizo el trabajador. Entonces aquí tenemos lo que por día gana este trabajador en cada una de estas jornadas cumpliendo sus tareas en las 12 horas. Entonces tenemos que en jornada diurna este guardia de seguridad percibe la suma de 724.000 guaraníes, en jornada nocturna percibe la suma de 5.384.100 guaraníes. Como fue una empresa que operó con absoluta normalidad el día feriado, este guardia de seguridad también tiene derecho al 100% de recargo. Como ese día, etcétera, guardia de seguridad en su jornada normal percibió la suma de, de la hora correspondiente, entonces llegamos a la multiplicación por 2. Bueno, entonces el siguiente caso que vamos a ir viendo es la forma como vamos a ir detallando esta información dentro del sistema REOT a través de las planillas laborales. Entonces tenemos que ir cargando los datos, nos vamos a la planilla y tenemos que el guardia hizo 30 días de trabajo. Su cantidad de horas por las 12 horas que estoy trabajando día a día llegó a 312 horas. Horas extraordinarias este guardia lo hizo y de hecho puede establecer que personal que cumple con esa carga horaria no puede realizar horas extras. Tiene un salario básico de 4.348.572 guaraníes que corresponde al salario de guardia por las 12 horas trabajadas. Pero como este guardia se lo como les comenté, de la sumatoria de la jornada diurna y la jornada nocturna, el guardia en total percibió la suma de, de 5.348.100. A ese monto le restamos lo que corresponde a su jornada diurna y tenemos entonces el recargo nocturno que es de 1.000.000.
760.328 guaraníes. Este empleado no recibió otros beneficios adicionales, aparte de lo que le correspondía por día feriado, y procedemos al descuento eh, del aporte del IPS sobre todas las remuneraciones que recibió en todos esos tiempos que mencioné. En resumen, lo que quise mostrar aquí es la forma en que se liquidan las horas extras, la forma en que se liquidan las horas extras en jornada ordinaria, en jornada diurna, en jornada mixta, la forma como se deben pagar el salario en caso de feriados y los descuentos que deben practicarse en la liquidación del salario. Es importante mencionar sobre el tema de los descuentos que el Código de Trabajo establece qué descuentos están permitidos hacerlos y la cuantía o el tope máximo que se pueden realizar con esos descuentos para que esos descuentos no sean considerados como descuentos arbitrarios o descuentos indebidos o descuentos que puedan tener una consecuencia en el empleado por su mala aplicación. Bueno, una vez que guardamos en las planillas. De hecho, a los efectos de esta charla únicamente, yo preparé esta planilla para mostrar el proceso de liquidación como cálculo auxiliar y después la forma como transportar o cargar esta información en la planilla. Eh, si ustedes quieren enviar a sí mismo la planilla, pueden enviar al sistema igual de recibir, pero lo importante es recibir esta planilla que tiene esta información que está aquí como un encabezado. Bueno, entonces nos vamos al sistema Redox. Vamos a salir de esta pantalla que, que tengo la planilla a la vista y a través del sistema Redox vamos a estar analizando el proceso de levantar ese plan. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al sistema Redox con nuestro usuario y contraseña de siempre. A partir de allí, en la pantalla principal, nos vamos al botón de comunicación y ahí seguimos con el instructivo. También les quiero mencionar que en la página web del Ministerio, en el apartado de reloj, tenemos un instructivo donde explica paso a paso el proceso para presentar estas planillas en forma de planillas electrónicas, o sea, esta presentación con método de planilla electrónica, también explica el método de planillas manuales. También tenemos un instructivo de cómo hacer verificación de datos y también tenemos instructivo de cómo organizar los trabajadores. Bueno, ingresamos al sistema REO. Nuestro usuario y contraseña de siempre. Nos vamos al módulo de comunicaciones, de botón comunicaciones, después nos vamos a liquidación de salarios. En liquidación de salarios tenemos los dos métodos. El método de añadir nuevo, que va a ser el método manual, donde hacemos paso por paso conforme al instructivo que nos está dando, que es un método muy interesante y muy recomendable para las micro y pequeñas empresas. Este método recomendamos siempre utilizarlo hasta incluso antes del pago al IPS, porque realmente nos facilita hacer todos los conceptos deducibles de la seguridad social. Pero cuando hablamos con empresas que tienen ya una elevada cantidad de trabajadores y con sistemas de salario ya muy sofisticados, el método que recomendamos es el método de las planillas, la importación de las planillas para agilizar esa información. Bueno, les explico cómo levantar esa planilla. También si tienen uno, dos, tres trabajadores, pueden hacerlo a través de la planilla, no hay ningún inconveniente. Y en el momento de importar esa planilla, nos vamos al botón importar. Ahí arrastramos el documento desde el lugar donde hemos guardado nuestra PC. Cuando los datos fueron cargados correctamente, el sistema automáticamente nos da el aviso de que fue realizada con éxito la importación en el caso que no nos dicen los errores que van contemplados. Es importante mencionar que muchos errores se dan
por una costumbre un poco que tenemos de poner puntos decimales, ¿verdad? Si bien es cierto, gramaticalmente es una cuestión válida eso, a los efectos informáticos es importante consignar la información en formato número, sin puntos. También es importante no modificar el encabezado ni tampoco agregar un formato que no sea número. A veces se pone letras o se pone algún que otro carácter que el sistema desconoce, da eso como un error. En este caso, el sistema aceptó la importación, voy a aceptar, automáticamente me aparecen todas las personas por quienes hice esta liquidación de esa. Tengo la opción de anular o de confirmar, o tengo la opción de editar también en el caso que quiera verificar el contenido de cada uno de ellos. Como yo estoy de acuerdo, estoy seguro de toda la información que le pasé, entonces confirmo toda la planilla. Importante también mencionar que se preste el máximo de atención para evitar errores que después tengan que llevar en alguna rectificación o en algún otro proceso de modificar los datos, sabiendo que esta información es un poco información sensible sobre los trabajadores, información sensible para la empresa, es una información que se presenta a la autoridad, en este caso al Ministerio, que es la autoridad administrativa del trabajo, y esta información al tomar un registro público es también fuente de consulta para muchos objetivos, y uno de los objetivos que se da muy a diario es el de responder oficios o solicitudes judiciales. O sea, vale decir que desde el Ministerio de Trabajo, cuando se entablan demandas laborales, incluso cuando se entablan hasta demandas no laborales como prestación alimentaria y otros conceptos, la información que el Ministerio provee es información que está en las planillas laborales y ahora información que va a ir dentro de la liquidación de esa a uno de los trabajadores. De ahí que estamos un poco a prestar máxima atención. Estamos en un periodo donde no hay multas por las presentaciones de aguinaldo, por las presentaciones de los recibos de salarios y queremos que se vayan amigando con el sistema y haciendo, por un lado, las liquidaciones de manera correcta y por otro lado también que esas liquidaciones puedan ser levantadas sin ningún tipo de error. Concluido este paso, podemos decir que la empresa cumplió con el ministerio con el deber de presentar las liquidaciones salariales de sus trabajadores, que es la obligación un poco que impone el decreto 1989 y a partir del cual nos va a ayudar a cumplir con esa obligación de llevar libros laborales. El dato fundamental y necesario para llevar los libros laborales es tener información de los salarios. Eh, Como un beneficio adicional, el Ministerio impulsa mucho el uso de los recibos electrónicos, como que ya la información se generó. Si hablamos del método manual, ya la información se cargó también dentro del sistema. Entonces, generar los recibos de manera electrónica para la firma correspondiente. Haciendo la aclaración de que esta firma puede ser de manera electrónica con el alcance de la ley de firma electrónica o puede ser en su método tradicional como siempre lo fue mediante la firma manuscrita de los trabajadores. El original debe quedar para la empresa y el duplicado para los trabajadores. Es importante mencionar también que este recibo de salario tiene un valor más allá de un simple papel. O sea, sabemos que por un lado es el único documento, por lo menos el principal documento que justifica el pago de un salario que acredita que prueba esa situación. También un documento que tiene un efecto contable porque nos sirve para la deducción de los impuestos correspondientes de acuerdo al régimen impositivo que tenemos para el trabajador. Es un documento que le ayuda a acceder al crédito, a acceder a financiamiento, a acceder al mundo financiero y también para aquellos dadores de crédito, tener un recibo electrónico generado por el sistema alrededor da la sensación de que se puede hacer los controles correspondientes sobre la veracidad de ese documento a través del público que pueda tener. O sea, este QR por un lado garantiza la presentación de ese documento, garantiza el contenido y si ese documento está firmado por las partes, realmente es un documento que cumple con todas las formalidades establecidas en la ley. Bueno, aquí concluyo esta presentación de los recibos salariales
Sé que pueden presentarse distintas situaciones, sé que pueden presentarse distintas casuísticas, de acuerdo a la naturaleza de cada contrato, de acuerdo a la naturaleza de cada actividad económica, de acuerdo a cada contrato en particular, de acuerdo a cómo se va llevando el día a día. Esas cuestiones particulares, sin ningún problema, lo resolvamos en el Ministerio de Trabajo, sea a través de la Dirección del Trabajo, sea a través de la Dirección del Registro o de la. Pero puntualmente el objetivo de esta charla fue de llegar a una liquidación de salario básica que se presenta en la generalidad de los casos y conocer la forma como levantar esa información en el sistema de para que a partir de ahí podamos generar una versión electrónica. Ahora me tomo unos minutos. Sé que la tarde está muy intensa, hace mucho calor, he hablado mucho y probablemente a lo mejor quedan muchas dudas, entonces vamos a tomar un tiempito para hacer unas preguntas. Así que voy a estar leyendo las preguntas del chat, del Zoom y del WhatsApp. Sí. Bueno, empiezo con las preguntas. Tomamos un 10 minutos de tiempo para responder. Dice, ¿cómo se comunica la liquidación de salario cuando un empleado tiene 30 días de vacaciones que se comunicaban en el módulo de vacaciones con su salario total que le corresponde al mes? Bueno, si las comunicaciones ya se hicieron a través las de los recibos de vacaciones, bueno, ese mes ese trabajador no tendrá salario, salvo que adicionalmente al salario, por convenio colectivo u otras situaciones, se van aplicando otros conceptos salariales. Sabemos que existen trabajadores que salen de vacaciones y perciben al momento de salir de las vacaciones el salario básico, pero las comisiones de repente se van generando en otro momento. Entonces ahí, para esas comisiones que van recibiendo en otro momento, o por los días que eventualmente trabajó porque no llegó el mes completo, va a corresponder el pago del salario, la liquidación del salario correspondiente. Seguimos con otra pregunta. Dice, ahora no tenemos la opción de cargar la salida. ¿Cómo vamos a cargar los movimientos de salida por renuncia, despido, multiplicador, etcétera? Sí, es así mismo. Nos estamos yendo en forma gradual. Eh, Estamos con las liquidaciones de salario de manera mensual, estamos con las liquidaciones de salario no recibo de vacaciones, estamos con los recibos de aguinaldo y el siguiente procedimiento va a ser la comunicación de las liquidaciones finales de mes. Si bien es cierto, forma parte también un poco de la documentación referente al salario, porque al fin y al cabo la liquidación final de mes también es un salario del trabajador, como tiene conceptos diferentes en los que sea mes a mes, vamos a ir estableciendo de manera individual. Y probablemente también en ese momento nos volveremos a encontrar en futuras capacitaciones de cómo practicar un despido injustificado, cómo practicar una indemnización por preaviso, etc. Es una gran constancia donde los personales viven de lo que sea de su trabajo. Se les cuenta los fines de semana la cantidad de días trabajados, cuando en el contrato se debe establecer días de descanso. Eh, Tradicionalmente o generalmente el día de descanso es un día domingo. El trabajador rural tiene un tratamiento especial, pero igual le asiste los días de descanso que se. Cuando un colaborador solicita vacaciones que afectan a 2 meses, suponiendo 18 días, que afectan 9 días de enero y 9 días de febrero, la comunicación de esos días se hace discriminando ambos pesos para calcular la proporcionalidad en IPS y no afecta la planilla de recibos. Eso está previsto en el sistema o lo puede cargar la totalidad sin problema. Bueno, la verdad que el sistema permite cargar la información que nosotros les pongamos. O sea, el sistema no busca cambiar las reglas del juego, sino que utilizar las mismas reglas. La diferencia entre las vacaciones y el aguinaldo y su relación con IPS está en que las vacaciones se pagan en forma anticipada, el salario se paga una vez realizado el trabajo y el IPS se paga el aporte sobre el mes vencido. O sea, van a decir que si el trabajador salió de vacaciones en el mes de, como muestra el ejemplo, 9, a finales de enero. Entonces recibió ya el salario correspondiente a esas finales de enero y comienzo de febrero en concepto de vacaciones. Pero los efectos del pago del IPS para no tener saltos en los aportes deberá hacer la proporcionalidad correspondiente para que cada planilla se pueda ir cerrando como mínimamente el salario correspondiente. Si no, vamos a tener un mes donde el trabajador
em, llevó una suma interesante de dinero, el otro mes no llevó nada. O sea, probablemente IPS va a cuestionar la regularidad de los aportes al momento de otorgar las prestaciones. Dice, ya subí mi salario en forma masiva, el periodo de pago tengo un corte el 25 del mes, el 24 del presente mes. De esta manera coloqué la planilla, pero me toma como periodo el mes anterior. Un mes de atraso. ¿Cómo modifico esto? Bueno, o sea, entiendo que el periodo de pago depende de cada empresa y nos reunimos también con varias empresas donde nos decían que el 30 sí o sí hay que pagar salario. O sea, pase lo que pase, el 30 se paga salario. Entonces tomamos como periodo de referencia del 25 al 25 y el 30 se paga salario. Bueno, son políticas que pueden tomar dentro de la empresa. Lo importante es que se defina el periodo con el cual se va a pagar ese salario y se cumpla con lo pactado en el contrato de trabajo. Para las horas extras nocturnas, donde se abona el 100% más nocturnidad. Bueno, cuando hablamos de nocturnidad, hablamos siempre del recargo, que habla de un 30%. Eh, si hablamos de un trabajador eminentemente nocturno, ese 30% ya va integrado al salario mínimo. Es decir, les doy un ejemplo, hablando en términos matemáticos, si ese trabajador gana en jornada diurna 100, en jornada nocturna tiene que ganar 130. Puede darse el caso, y se dan muchos de aquellos que tienen un horario rotativo, entonces en algunas semanas están haciendo horario nocturno, en algunas semanas están haciendo horario diurno. Para esos casos, como el caso que le mostré del guardia de seguridad, es donde hablamos de esa nocturnidad que se da solamente en esa situación en que se dio ese trabajo nocturno, siempre y cuando esa condición esté prevista también en el contrato de trabajo. ¿Cómo se establece el periodo de pago de un trabajador jornalero debido a que no trabaja por mes? Bueno, el periodo de pago, como fija la ley, los pagos deben hacerse en forma regular, que puede ser en forma mensual, en forma quincenal, en forma semanal, y excepcionalmente habla de situaciones donde puede darse ese pago de manera diaria, ¿verdad? Para casos bien específicos. La forma tradicional de pagarle muchas veces al jornalero depende también de la naturaleza del trabajo. Muchas veces los trabajadores jornaleros de la construcción están acostumbrados a recibir el salario en forma semanal, de sábado a la mañana, sábado a la tarde. En esos casos, la forma de hacer la va a determinar el patrón. No está mal el sistema, va a aceptarse en ningún momento hacer liquidaciones semanales y tener la constancia de que mes a mes se cumplió, liquidaciones semanales y tener la constancia de que semana tras semana se cumplió con la obligación de pago del salario conforme a lo convenido. Ahora, en el efecto de la comunicación del sistema, no va a estar mal siempre y cuando se pueda hacer esa comunicación que se tome como referencia un mes para hacer la liquidación de salario. Ahora, lo recomendable es siempre ajustarnos a lo que establece el contrato de trabajo. Si en el contrato de trabajo se establece un periodo de pago semanal, correspondería hacer un recibo salario de forma semanal, darle al trabajador, acreditarle al trabajador ese importe y justificar que se está cumpliendo con el pago del salario en tiempo y forma convenida dentro del contrato. Si hay empleados que trabajan menos horas de lo estipulado, se retiran antes de la hora o empiezan después de la hora, se puede descontar las horas no trabajadas. Bueno, aquí hay una cuestión de que si hablamos de descuento, los descuentos son lo que están expresamente establecidos en la ley como descuento que se deben aplicar. Aplicar un descuento como una sanción económica arbitraria porque llegaste tarde o porque saliste temprano, te aplico tal o cual sanción, no es correcto. Para ello deberíamos establecer un reglamento interno de trabajo, un reglamento interno de trabajo que en el inicio de esta charla explicó el director general de asesoría jurídica la forma como debe de reglamentarse y el procedimiento hasta la homologación. Entonces, en ese reglamento establecer estas condiciones, tipificar las infracciones y en consecuencia aplicar las sanciones que corresponden. Evidentemente, el salario también se paga por jornada de trabajo. Es decir, si la persona no asistió a trabajar o se fue antes de la jornada, antes de cumplir con su jornada, no hay obligación del patrón de pagar salario
momentos, por así decirlo, donde no hubo un trabajo. Pero es importante que este tipo de situaciones queden lo bastante claro en un reglamento interno y a partir de ahí aplicar la sanción. Ya, que puede ser un apercibimiento, que puede ser una amonestación, que puede ser una suspensión y en el peor de los casos también el código establece como una causa de terminación de contrato la falta de puntualidad del trabajador. Los domingos se cuentan como día de trabajo, pero no se cargan las horas. Bueno, en sí el artículo 235 del Código de Trabajo establece que todo trabajador debe llevar un recibo de salario, ¿verdad? Y en ese recibo de salario se debe identificar las jornadas trabajadas y pagadas. El domingo, como no hablamos de un trabajador mensualizado, es una jornada pagada, o sea, un descanso pago. De ahí que el salario es por 30 días. Cuando hablamos de un jornalero, el valor del jornal es dividido 26 y se van pagando por día a día. Y que el salario diario, como les explico en el ejemplo, es de 96.635. Sin embargo, el jornal diario, basado en esa división del denominador 26, es de 115.502 por mes. El anticipo de salario se puede documentar con recibo común y a fin del mes se realiza el recibo formal. Bueno, la verdad que la forma exclusiva de documentar cualquier pago de salario es a través del recibo de salario. Eh, Evidentemente hay una forma que documentar que se le dio a ese trabajador el dinero. También puede ser un depósito, puede ser un recibo común y corriente, pero ese recibo común nada más que acredita que ese trabajador recibió el dinero. No se van especificando las demás formalidades que establece la ley en cuanto a la jornada, los días trabajados, etcétera. El anticipo, bueno, dice, no sé si vamos a leer también, a ver, sala técnica, si podemos ver también las preguntas de YouTube, que veo que hay bastante preguntas. Agradecemos a toda la gran participación y el interés que está mostrando por esta charla. Tenemos bastantes personas inscritas. Dice en el caso de una enfermedad, en caso de un reposo por maternidad, ¿qué funcionaría que no trabajes todo el mes? No es necesario al hacer la liquidación del salario de ese personal, de igual manera debe comunicar los gastos cero. No, en realidad no hay necesidad de comunicar el salario de ese personal que en un mes determinado no percibió salario. Y hablamos, y vale la pena mencionar el ejemplo que menciona esta persona, el reposo por maternidad. Sí se debe comunicar que se ha concedido a la trabajadora el reposo correspondiente, el permiso correspondiente para ese reposo por maternidad a través del módulo de reposos. Al consignar allí el inicio y el fin, existe obligación de pagar salario. Salvo, y hago otra vez la aclaración, de que por una cuestión contractual, una cuestión de contrato en colectivo, la trabajadora reciba igualmente estando en reposo o estando en permiso de maternidad el salario correspondiente, ¿verdad? Pero en definitiva, como no hay obligación de pagar salario por regla general, estamos en una suspensión de contrato por el periodo de maternidad y se comunica eso como un permiso, se deja constancia de eso y simplemente se comunica, pues no tiene sentido una liquidación con salario cero o con importe cero. Colaboradores que renunciaron luego del pago del salario sin haber culminado el mes se agrega en la planilla de recibos. Bueno, como les comenté, vamos a establecer un módulo exclusivo para la liquidación de final de mes. No obstante, sabemos que hay personas que ya comunicaron los conceptos finales que percibieron esos trabajadores. Ante esas personas, lo que queremos que tengan en cuenta es que la información no se duplique, ¿no? Vale decir que si despidieron a una persona, perdón, terminó el contrato de una persona y el concepto que correspondía pagarle a esa persona por el término de esa relación laboral era únicamente el salario de vengado, el aguinaldo proporcional.
y el salario de vengador lo comunicaron ya en este módulo de salario y el salario y el aguinaldo lo comunicaron en el módulo de salario, entonces estas empresas no tienen la necesidad de volver a presentar. Pero ahora bien, sabemos que existen otros conceptos que no están en estas planillas que le comenté, como el preaviso, la indemnización, vacaciones causadas, vacaciones proporcionadas, etcétera. Entonces, para entrar mejor en esos detalles, vamos a habilitar este módulo correspondiente. Se comunicó mal por error el motivo. Se puede modificar el recibo. Se comunicó mal por algún motivo. ¿Cómo se puede modificar el recibo? Bueno, vamos a habilitar un módulo que es para rectificar el recibo una vez emitido. No obstante, por el momento pueden enviar un correo al departamento de informática a soporte@metes.gov.pi para solicitar la nueva carga de esos recibos correspondientes. Siempre dentro de un plazo prudencial, o sea, no queremos que esto sea una herramienta para modificar registros. Ya sabemos que estamos en una etapa de implementación de forma gradual y los errores muy evidentes vamos a ir haciendo la corrección correspondiente para que puedan volver a levantar esa información. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice, buenas tardes, ¿puedo explicar cómo es cuando tiene una liquidación un mes? Por ejemplo, trabajo 15 días de enero, recibo el salario, debemos declarar lo que compete al sueldo y demás conceptos. Bueno, el recibo salario es para el salario y los conceptos que van abarcados por salario. O sea, vale decir que en el ejemplo que pone la persona trabajó 15 días, o en los otros días, ¿qué pasó si el otro día tuvo un reposo en el módulo de reposo y tuvo vacaciones en el módulo de vacaciones, si tuvo una suspensión a través de la suspensión de trabajo, o si tuvo algún otro inconveniente que le pidió trabajo? Pero al momento de incorporarse a trabajar va a necesitar cobrar el salario que le corresponde, ¿verdad? Ese salario que se puede pagar por unidad de tiempo, que va a ser por jornada, un mes, lo que sea, o por pieza producida. Deben ser, es cierto, no puse mucho en detalle el trabajo a destajo o el trabajo por pieza producida. Es también una forma en que se puede ir abonando el salario siempre y cuando el importe que perciba ese trabajador por las piezas producidas por trabajo a destajo no sea inferior al salario. Bueno, veo que las preguntas son interminables y me gusta mucho responder, pero sé que estamos todos en horario de trabajo, sé que más que menos está todavía en la oficina haciendo los cierres porque realmente estamos a fin de mes, sabemos que fin de mes es una época un poco difícil para todos los que están en la parte de recursos humanos, en la parte de personal, sin olvidar a los contadores que también en estos momentos están prendidísimos a esto. Así que con esto concluyo. Vamos a seguir haciendo más capacitaciones como esta sin ningún inconveniente y seguimos mañana nuevamente con las charlas. Mañana vamos a estar hablando de las actualizaciones de datos de las empresas, de los trabajadores y también del certificado laboral, algo muy importante en el mundo laboral que nos lleva a decir que no estamos de verdad en el concepto de las cuotas al fin de trabajo. Así que ya me despido, muchas gracias y será hasta mañana en nuestro próximo encuentro.